Buenos días, chicas. Está durmiendo aquí. De repente le da la locura, pero ahorita es hora de dormir. Cuando ande despierto ya se los enseño. Voy con la asistencia de hoy, por favor, chicos, chicas, para que podamos avanzar. Hola, Erika, buenos días. Andy, buenos días. Entonces voy con la lista. Kevin. ¿Saben si está bien Kevin, chicos, chicas? Erika. Presente, profe. Gracias. Andy. Sandra. Presente. Gracias. Liliana. Ay, aquí estoy, profe, perdón. Liliana. Presente. Gracias. Anaís. Daniela. Presente, profe. Gracias. Yatsiri. Presente. Gracias. Yairet me dijeron que se fue al sabatino, ¿verdad? Diana. Presente, Keila. profe. Presente. Marta. ¿Me puso asistencia? Diana. Sí, Diana. Marta. Dulce María. Presente. Gracias. Alma. Presente. Arturo. Presente. Víctor Hugo. Presente. Miriam. Dianetsi. Mónica Adriana. Presente. Jessica. Presente. Dulce Denise. Presente. Axel. Presente. Víctor. Presente. Gracias. Laura. Diana Laura. Presente. Gracias. Iris.
Iris está enferma. ¿Está enferma? Ok, gracias por Tiene comentar. varicela. Ah, sí es cierto, ayer me dijeron, tienen toda la razón. Entonces de aquí la voy a marcar. Bueno, pues vamos con Profe, me puso asistencia. Soy Marta. Jeje. Marta. ¿Por qué no me contestaste, Marta? A mí es que no me podía conectar. Apenas me pude conectar. Ok. Yo también, profe. Anaís. Sí, profe. Y yo, Andy. Anaís, sí, ya te veo, a ti ya te había puesto. ¿Vale? Bueno, gracias. De A nada. mí sí me puso asistencia, profe. Ah, sí. Bueno, pues vamos a comenzar, muchachos, para que podamos aprovechar nuestra sesión de hoy. Hasta la sesión del día de ayer nos quedamos en esta información de cuáles son las funciones de el área correspondiente a teléfonos, ¿sí? Hablamos de estas dos, pues, los dos puestos o los dos perfiles que generalmente se van a manejar, y por eso teníamos la intención de continuar con este ejercicio, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es culminar con el otro perfil que conforma el departamento y entraremos a trabajar cuáles son las herramientas y la aplicación del departamento tiene la obligación de trabajar, ¿sí? Muchos de estos formatos, seguramente ustedes están familiarizados con algunos de ellos, porque en las sesiones previas o en las materias previas de hotelería también los revisaron, entonces no les va a costar trabajo. Hoy los revisaremos y también les pediré hacer una actividad donde podamos ir vaciando toda esta información, ¿sí? Entonces, si me dan la oportunidad, voy a comenzar. Bueno, esto es parte de lo que platicamos ayer. Hablamos del gerente o jefe de teléfonos y nos quedamos hasta acá. Bien, hoy vamos a comenzar con el otro puesto, que si ustedes recuerdan, dijimos que no importa, puede haber 5, 6, 7, 8, 9, 10 telefonistas, pero las funciones entre cada una o cada uno de estos colaboradores pues van a ser genéricas, ¿sale? Entonces solamente revisaremos en este caso un perfil de telefonista. Ayer les platicaba y comentábamos juntos esta cuestión de que el teléfono, a partir de que surgió el Internet, pues también modificó un poco la forma de entender cómo hacemos relaciones con los clientes, ¿no? Pero la ventaja es que el teléfono, a pesar de todas estas situaciones modernas que hemos comentado, como el caso del Internet, las redes sociales, también este factor de la mensajería instantánea, sigue aún vigente, y por eso es importante que nosotros podamos monitorear y estar atentos de toda la información correspondiente, viéndola desde dos perspectivas. Una perspectiva que yo les comentaba, que es la relación entre cliente y empresa, y otra relación que es al interior de la organización, es decir, entre colaboradores. Con lo que revisemos hoy, verificarán y se darán cuenta que también tiene una labor de monitoreo, inclusive este departamento de telefonía. Ayer hablábamos, el jefe de teléfonos pasa reportes, ¿no? Inclusive de qué sucede con muchos de sus colaboradores, directamente ligado con recursos humanos, ¿no? Entonces, lo iremos desglosando. Bien, para entrar en materia, el departamento, como comentamos, estaba incluido o estaba integrado por dos perfiles, el jefe de telefonistas y el que nos toca revisar el día de hoy es el telefonista, ¿sale? El telefonista, tal cual, como hemos platicado también previamente, hay niveles jerárquicos en la organización, están los tres niveles, el telefonista sería prácticamente un miembro activo del tercer nivel o del nivel operativo. Este nivel operativo que en muchas ocasiones pues no es valorado en las organizaciones. Y yo les comentaba que esto es un gran error. ¿Por qué? Porque al final, pues quien se encarga de dar, generar o realizar el servicio es este nivel 3. Entonces,
hay que valorarlo, fomentar la comunicación, tanto el descendente como ascendente, para que en algún momento podamos llegar a la comunicación horizontal. Entonces, a esto me refiero cuando hablamos de la importancia del nivel 3, ¿sí? En el nivel 3, entonces, vamos a encontrar al telefonista. Este telefonista tiene a su cargo una lista de funciones, son bastantes. Y a mí me gustaría comentarles una cosa más. No sé si recordarán en sus materias de teoría organizacional, se habla mucho de este proceso de reclutamiento, selección, que como resultado pues nos va a dar inclusive también el perfil del puesto, ¿no? El perfil del puesto quiere decir qué actividades elaboro. Estas características, estas funciones que nosotros ya hemos estado revisando y que hoy continuaremos, se sustentan en eso. Entonces, el proceso de trabajo viene desde antes, ¿eh? Yo tengo que definir en conjunto a la gerencia general cuáles son las funciones asignadas a cada uno de los puestos y reflejarlo en un perfil, ¿sale? Aquí en esta secuencia que yo les presento, valdría la pena también como recomendación cuando ustedes ya están en el ámbito profesional, es decir, prestando sus servicios o en su cargo verificando la función de alguien en este puesto, valdría la pena mencionarles también el lapso temporal. Es decir, por ejemplo, se habla de recibir pendientes del turno anterior, ¿sí? Ahí tengo que ponerle el lapso temporal, cada cuánto lo realizaré. Si lo realiza diario, si lo realiza cada semana, si lo realiza una vez al mes, una vez al año. Eso ayuda también a dar claridad a todo el proceso y a todos los participantes del ejercicio empresarial, ¿sí? Entonces, eso es un tip adicional para que cuando ustedes estén a cargo de diseñar perfiles, le agreguen, además de las actividades, también el lapso temporal con el cual se vinculará dicha actividad, es decir, prácticamente la repetición, ¿sí? De ocasiones, número de veces y periodo temporal. Entonces, el telefonista tendría en esta primera diapositiva 10 actividades básicas, ¿sí? Una es que hay una cosa que se llama conmutador. No sé si ustedes lo habrán escuchado o inclusive les haya tocado enfrentarse a un conmutador o utilizar un conmutador. El conmutador, cuando tenemos una empresa generalmente, cuando tú haces una llamada, hay un, ¿cómo llamarlo? Pues es como un centro donde van a llegar todas las solicitudes telefónicas. Y en este conmutador lo que hace es posteriormente dirigir cada solicitud al área correspondiente. Entonces, si ustedes, no sé si nuestra universidad maneje también este ejercicio del conmutador, supongo que sí, habría que checar, o intentar con otras empresas. Cuando tú hablas, te dan un mensaje generalmente de bienvenida, te dice, estás llamando a tal lugar, ¿sí? Es un gusto atenderte, y ahí te va a comentar. Si conoces el número de extensión, márquelo ahora. En caso contrario, manténgase en la línea y un operador lo atenderá. ¿Sale? El conmutador va a ayudarnos en esa labor. Cuando tú digitas, cuando conoces en este caso la extensión, en automático el conmutador te va a permitir moverte hacia ese ejercicio. Si no, se tendrá que hacer de manera manual. Y esa manera manual es lo que les decía. Te contesta un operador de la empresa y te dice, Osvaldo, ¿a qué área quieres llamar? ¿Quieres llamar a recepción? ¿Quieres llamar a reservas? ¿Quieres llamar a lavandería, servicio al cuarto, etcétera? Entonces, ahí te dice, perfecto, no te sabes la extensión, yo te dirijo. Y de esa manera se opera. Entonces, un conmutador es una herramienta sumamente importante en la operación del departamento de teléfonos. Lo veremos también más adelante, ¿sí? Y entonces, una de las actividades y de sus funciones es que él sea totalmente apto para operar el conmutador, es decir, conoce cómo funciona. También, normalmente el hotel pues tiene, al ser 24 horas la prestación del servicio, genera turnos operativos para poder atender eficientemente al turista. Entonces, una de las actividades es que él debe recibir cualquier pendiente anterior. Por pendientes nos referimos a si algún cliente solicitó que se le organizara o se generara una llamada en tal fecha, en tal hora, o a lo mejor si el cliente necesita que le tomen un recado porque alguien lo buscará y no va a estar, o en su caso inclusive si el cliente requiere que tú le hables por teléfono a su cuarto para darle un aviso o hasta para despertarlo. Entonces, a eso nos referimos con los turnos, con los pendientes del turno anterior, ¿sí? Conoce todos los servicios del hotel y los promueve. ¿Por qué?
El departamento de teléfonos, decíamos, no necesariamente va a ser el de ventas, va a haber un departamento de ventas siempre, pero en muchas ocasiones el departamento de teléfonos es el primer contacto en el antes y también en muchas ocasiones en el durante, ¿sale? Hay mucha gente a la que no le gusta hacer las cosas de manera personal, en batalla, y lo que hace es, en el teléfono, ¿no? Pues nadie los ve, nadie los puede ubicar, nadie los puede conocer, entonces se apoyan del teléfono como herramienta para poder interactuar. Y si tú, como miembro del departamento de teléfonos, como telefonista, no conoces los servicios del hotel, va a ser sumamente complicado. Entonces, si él te pregunta, si él te solicita, te busca una información en general, tú tendrías que generar esta capacidad de compartirle datos de la organización, ¿sale? Finalmente, también hasta puede ser un incentivo para ti, porque en muchas ocasiones lo que se maneja en este departamento de teléfonos es que si tú lograste promover algún producto, algún servicio, vas a recibir una comisión, ¿sale? Sin que sea tu función principal la venta, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas es un aliciente con el cual yo puedo trabajar y que me motiva a que día a día pueda trabajar y desarrollar mi función, ¿sí? La cuarta es que debo verificar normalmente el equipo con el que trabajo para que esté funcionando de manera óptima. Esto pasa mucho, mucho. Y en general, no solo en la parte de la telefonía. A veces los colaboradores somos o pensamos que las cosas en automático van a estar bien. Y liberamos un poquito esta carga de hacer una revisión de seguridad, ¿no? Y nos metemos a trabajar sin previamente hacer dicho análisis o dicha inspección. Y cuando estamos ya trabajando, si hay una avería, si hay una situación que ponga en riesgo el equipo, inclusive a mí, va a suceder. ¿Por qué? Porque yo no hice un proceso previo de verificación. Entonces, me tocaría que si yo voy a estar en teléfonos, pues lo primero que tengo que hacer al llegar a mi turno es verificar qué tan funcional es, si tiene alguna situación, algún defecto, si la bocina suena bien o si es bajo el volumen, ¿sale? Todo eso. Entonces, es bien importante, ¿sí? También se encarga de verificar que las líneas estén funcionando en su totalidad. En caso de que no, él no es responsable de mantenimiento. Mantenimiento, ustedes ya vieron que es una área también independiente en el hotel y que pues se va a encargar de todas estas cuestiones, ¿sí? La sexta es que atiende las solicitudes de los clientes para llamadas de larga distancia. Repito, aquí este comentario va con las reservas de la actualización que hemos vivido con la larga distancia en nuestro país. Si ustedes recuerdan, ya no existe la larga distancia, ya solamente tienes que marcar los 10 dígitos del teléfono y es muy sencillo. Anteriormente tenías que marcar la clave helada, ¿sí? Sumarle el número telefónico y entonces se convertía en un proceso a veces un poco más largo, ¿sale? Pero que bueno, ahora es más sencillo. ¿Qué quiere decir? Que la gente desde sus teléfonos móviles puede generar llamadas de larga distancia muy rápido, ¿sale? Entonces, ahí hay que tomarlo en cuenta. Pero para la parte internacional, ahí sí sigue existiendo un código de llamada, una clave helada, y esta cuestión, pues es algo que puede solicitar el visitante cuando nuestro tipo de turista es el turismo receptivo, y entonces yo también debo organizarme con él. Si alguien me dice, si a lo mejor imagínense que esté aquí un visitante europeo y me diga, quiero hablar con mi familia, por favor organízame la llamada, igual él tampoco conoce la clave helada internacional, ¿no? Y es mi labor como telefonista conocerla y generar el seguimiento para realizar la llamada, ¿vale? La séptima es que cuando estas llamadas se presentan, normalmente lo que va a hacer es cargar el costo correspondiente a esta llamada, ¿sí? O en su caso, si es un ejercicio, un equipo ya tecnológico que hace la llamada y que en automático lo registra, lo baja al software y llega a caja, pues debe verificar y estar al tanto de todas estas cuestiones, ¿sí? El octavo nos dice que hace la relación de llamadas de larga distancia, ¿no? Hace un corte general, porque al final decíamos, eso representa recursos económicos para la empresa, ¿eh? Y si no lo tiene, va a ser difícil que pueda operar, ¿no? Entonces, es sumamente importante que yo tenga en cuenta esta situación de generar o de elaborar, ¿sí? Esta relación de llamadas del turno que me corresponde. La otra sería que yo actualice la información en nuestro equipo de cómputo, en nuestro software, para que todo esté óptimo y no se nos olvide nada. No sé si a ustedes los han invitado, es algo muy común, se los pregunto, porque pasa mucho en los jóvenes, los invitan a trabajar a estas empresas como eContact,
que le prestan servicios de soporte telefónico a Telcel, a Movistar y varias de estas operadoras. ¿Alguno de ustedes lo conoce o alguno de ustedes trabaja en estas empresas? Profe, Bueno, yo, profe. Adelante. Le escucho dos Este, participaciones. Adelante. yo trabajé en uno de telefonías de eContact, pero Ujú. era de Telcel. Y pues como trabajaba yo ahí, era como que cuando entrabas tenías que dejar tu celular, no podías meter tu celular, porque pues obvio es información, hay información confidencial de la empresa, que pues por ende no puedes Sí, sí, sí. tomar fotos ni nada. Y si te encontraban un celular o algún dispositivo, una USB o algo así, pues te corrían. Sí, Ujú. estaban como que muy estrictos. ¿Y qué pasaba, Daniela, si de repente tú tenías o los colaboradores tenían un error y generaban un servicio que a lo mejor tenía costo para la empresa, pero que no se le había hecho al cliente? ¿Quién se encargaba de generar el pago de esta pérdida? Pues prácticamente haga de cuenta que nosotros cuando vendíamos los chips, por así decirlo, cuando iban por ellos, realmente nosotros no directamente no se los entregábamos a los clientes. O Ujú. sea, nosotros nada más hacíamos las llamadas y la empresa les entregaba los chips a los clientes y no tenía ningún costo. De Ok, cuenta que nada bien. más iba por el chip y ya a lo mejor recursos humanos se los daba a los clientes. Y ahí O terminaba. en un centro, o en un centro de atención clientes Telcel Ok. donde estuviera cercano a su domicilio. Excelente, excelente, muy bien. Pues fíjense, tiene normas, tiene reglas, ¿no? Porque como bien dice Daniela, pues es información prácticamente privada y que hay una ley de manejo de datos. Lo mismo tendría que pasar también con este ejercicio del telefonista en el hotel. Y yo quería, o cuando hablábamos de esta cuestión o de este punto que les quería comentar, haciendo referencia a esta situación del e-contact, hay otra variante de estos servicios de telefonía que es a lo mejor no para invitarte a la compañía, sino soporte ya de algunas dificultades, problemas con tu plan, con tu saldo. Ahí yo conozco a varios alumnos, inclusive mi hermano trabajó un tiempo en esta cuestión de la atención a través de Telcel y me platicaba que cuando de repente había un error en que el operador telefónico no sumaba un cargo o a lo mejor no generaba la orden para sumar un cargo por un servicio, quien tenía que pagarlo era el colaborador. Entonces, por eso es bien importante que yo actualice la información. Hay que revisar las políticas, claro, de cada empresa, pero pues no valdría que yo ponga en riesgo mi sueldo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado paso a paso para evitar estas complicaciones, ¿sí? El décimo es que el telefonista en el hotel generalmente se vuelve hasta como un tipo de agenda, ¿eh? ¿Por qué? Porque va a recibir recados, principalmente decíamos cuando es un turismo de negocios, ¿no? El turismo recreativo, pues también puede tener alguna situación, pero van a ser en menor proporción. Pero si es turismo de negocios y es una persona que está constantemente en contacto con sus clientes, con sus compañeros de trabajo, va a recibir recados y también él generará recados que yo como miembro del departamento de teléfonos o telefonista tendré que generar y darle seguimiento, ¿sale? Entonces, esa es una labor. Fíjense, es curioso, nos estamos preparando pues para hacer un trabajo muy profesional y hay algunas actividades dentro del turismo que parecieran sumamente sencillas, ¿no? Y que a lo mejor ahora no nos gustan. Lo he visto en algunas con la familia principalmente, que hay gente a la que están hablando por teléfono y nunca quiere contestar porque no quiere tomar los recados, ¿no? Entonces hay que estar conscientes que a lo mejor nos tocará en algún momento hacer este trabajo rudo, ¿sí? Bien, voy con la siguiente. En esta encontraríamos los puntos que a continuación menciono. Uno, localiza a las personas por medio del voceo. Claro, depende. Si el hotel tiene un sistema de intercomunicación, que esto va generalmente para los hoteles de 4 estrellas en adelante, que ya tienen un sistema de intercomunicación, es decir, que a lo largo del pasillo, de las áreas comunes, vas a tener intercomunicadores y va a haber posibilidad de generar un voceo. En caso de que se requiera localizar primero a un colaborador
o también a un cliente en algún sentido. En primera instancia, pues lo que haces es tratar de comunicarte con los colaboradores cuando se necesite su presencia en una actividad particular, ¿sí? Llama a los huéspedes a la hora que estos lo deseen, ¿sí? Generalmente estas llamadas matutinas pues son para despertarlo, si tiene ya en algún momento alguna actividad programada, alguna actividad planeada durante su agenda del día o su itinerario, pues puede ser complicado, ¿no? Tengan en cuenta que hay en el turismo internacional está esto que se llama jet lag. No sé si lo han escuchado. ¿Alguien lo ha escuchado? No me acuerdo si lo platicamos en geografía. Si no lo platicamos, entonces ahí tengo pendiente, o me quedo pendiente ese punto. ¿Alguien escuchó hablar del jet lag? Creo que no, profe. ¿No? Ok, entonces digo, ahí fue mi error porque no se los platiqué en geografía, una disculpa. El jet lag resulta que es una, ¿cómo llamarlo? Una afectación al sueño, ¿sale? Por cuestión de trasladarse o llegar a un sitio con un horario distinto al que habitualmente estamos acostumbrados, ¿sale? Es decir, si yo viajo, por ejemplo, a Europa, que tenemos 12 horas de diferencia, mi cuerpo en automático va a estar programado a seguir el horario al que he estado acostumbrado siempre. Y cuando llega ya el teléfono y las horas, o las horas que marca, que marca el reloj, no el teléfono, es esta costumbre de ya siempre ver la hora en el teléfono, ¿no? Entonces, la hora que marca el reloj, ¿sí? De acuerdo a los meridianos que va a suceder, pues va a ser distinta. Entonces, mi cuerpo, aunque yo vea que ahí dice son las 12 de la mañana, por ejemplo en Europa, si le sumamos, son 7, perdón, no 12, si le sumamos, veo que ahí son las 12 de la mañana, mi cuerpo está acostumbrado al horario donde siempre ha vivido, ¿no? Entonces, le tendría que sumar, si son las 12 del día en España, le sumaría 7 horas de diferencia con México. Y entonces para mí, para mi cuerpo, durante algunos días o varios días, va a estar acostumbrado a que él esté pensando que son las 19 horas, las 7 de la noche. Y entonces esa diferencia de horarios, esa afectación se va a llamar jet lag. Depende de la persona, ¿eh? Hay gente que no le cuesta prácticamente trabajo, que llega, se acostumbra, su cuerpo se adapta sumamente rápido, pero hay otros individuos a los que les cuesta bastante tiempo poder organizarse y acostumbrarse a esto, ¿no? Depende, decíamos, de los organismos, también pues de las condiciones en las que te encuentres. Ahora, imagínense si un visitante viaja y llega desde Europa hasta México, tiene esta diferencia horaria, pues puede generar una afectación en cuanto a sus hábitos de sueño y por consecuencia, pues va a necesitar en muchos de los casos, ¿sí? Algunas situaciones correspondientes a que requiera el servicio de llamadas matutinas, ¿no? Para que la empresa lo mantenga al tanto de cumplir su itinerario. Entonces, por eso suele suceder, ¿no? Ahora, también en nuestro país, si a lo mejor hacemos turismo nacional, pues no vas a tener jet lag porque el horario es el mismo en todo el país, ¿sí? Pero a lo mejor tienes una actividad programada y si vienes cansado o si el día previo hiciste alguna actividad fuerte durante tu día en el destino, pues también puede que te desfases en los tiempos y por eso se utiliza normalmente esto de las llamadas a los huéspedes, ¿sale? Para darle seguimiento. Bien, la siguiente sería que atienden las llamadas locales, tanto internas como externas, ¿sale? Es decir, las que se están generando desde el hotel y las que se van a ingresar hacia el hotel. Entonces, ahí tendría que generar también esta atención a las llamadas locales, ¿sale? Hace limpieza de los mensajes grabados en los correos y voz cuando los huéspedes terminan su estancia, ¿sale? No puedo almacenarlos, hay un lapso temporal, hay una reserva, generalmente posteriormente al checkout, yo puedo comenzar a hacer esta actualización. ¿Qué pasa? Si mi turno pues está saturado, al finalizar este turno, teniendo en cuenta el checkout de los hoteles, de los turistas, yo puedo entonces ya hacer la limpieza correspondiente pues, de estos mensajes, ¿sí?
La 15 nos dice que él aplica normas de seguridad para los huéspedes. Si de repente estamos escuchando que en una habitación hay mucho escándalo, mucha fiesta, a lo mejor inclusive hasta violencia, el primer ejercicio para tratar de llamar a la cordura y recordar el reglamento y las normas que se manejan es el de teléfonos, ¿no? Se hace una llamada para preguntar qué sucede, para estar atentos, etcétera. Y si de ahí no se puede controlar, pues entonces lo que viene es ya buscar el departamento de seguridad para que le dé el seguimiento correspondiente. Entonces, por eso. Y también cuando se hacen llamadas habituales, en algún momento es válido que el telefonista le recuerde, le comentábamos que las reglas de nuestro hotel nos impide que la gente fuma, cuestiones de este tipo, ¿no? Pero que en el ejercicio de repetición es para que el turista esté enterado, ¿sí? La 16 es que recibe llamadas del exterior para transferirlas allá a extensiones internas. Esto que les decía, cuando alguien requiere o alguien solicita información de algún área o un departamento del hotel, el conmutador o el telefonista va a recibirlo. Si es un conmutador automático lo maneja, si es un conmutador manual, él tendrá que redirigir esta información, ¿sí? Ya me acordé qué más les iba a comentar. Cuando son hoteles pequeños, voy al punto 12, ¿no? Estas llamadas a los huéspedes, ¿sí? ¿Qué pasa? Normalmente el recepcionista también se encarga de hacer estos recordatorios, estas llamadas y también en muchas ocasiones de tomar los recados. Ya tener un departamento en la práctica tal cual, repito, generalmente es para hoteles de 4 en adelante, 4 estrellas en adelante. Los de 3, entre 2, 1, algunos de 4 también, normalmente pueden que el recepcionista cumpla tanto la función de darle la bienvenida, la acogida al visitante, pero también que en muchas ocasiones cumpla con funciones de telefonista, ¿sale? Depende de la magnitud y de la categoría que maneje el hotel, ¿sí? Entonces, eso quiero dejarlo claro. La 17 es que solicita el depósito por llamadas a los huéspedes sin crédito. Fíjense, esta cuestión de las cuentas abiertas, como normalmente se le llama, pues el cliente puede llegar, si es un cliente que a lo mejor ya registró su tarjeta de crédito, que tenemos esa certeza de que no habrá ninguna complicación con el pago, o que inclusive a lo mejor ya es un cliente recurrente y que sabemos que pues él llegó, pero la empresa para la que él trabaja, ¿sí? Va a ser quien se encargue de generar el pago, le damos cuenta abierta, que significa pues que hay específicamente un colchón, una posibilidad de que él realice todas las llamadas que le interesan y no haya ninguna consecuencia directa o en el momento para los costos o que se vea cerrada su posibilidad de operar estas llamadas, ¿no? A diferencia, cuando hay un cliente que a lo mejor no conocemos, yo no puedo darle carta abierta en esta cuestión o cuenta abierta en esta cuestión de la telefonía, sino que le pido un depósito normalmente para poder generar un colchón y que a partir de eso se hagan las referencias. Repito, aplica en mayor medida cuando trabajamos en el segmento de turismo de negocios, ¿sí? La 18 es, bueno, promover los servicios, los conoce, al mismo tiempo los promueve, ya lo platicábamos, conoce también este manual de protección civil que habla de todas las emergencias, incendio, terremoto, huracán. También si pasa algo, decíamos, en el hotel el primer contacto es el telefonista, oiga, necesito esto, está sucediendo, tal situación de riesgo, pues entonces él debe conocerlo para poder tratar de tranquilizar y darle seguimiento al proceso. A lo mejor dice, si hay un incendio, calma al visitante y de inmediato comunícate con mantenimiento y con seguridad para que ellos puedan hacer. O si es un asalto, una cuestión grave, el manual, ¿sí? O esta cuestión correspondiente a los casos de emergencia y protección civil, yo tendría que hacer lo correspondiente. Estos botones de emergencia, todas estas situaciones y relaciones, ¿vale? La 20, perdón, es esta cuestión también que tiene que ver con incidentes en el caso de llamar o hablar a nuestro médico del hotel. Repito, muchas de las propuestas que están aquí de la parte de funciones tiene que ver normalmente con un hotel de 4 y 5 estrellas, ¿no? Un hotel de 3 estrellas pues no va a tener un espacio de servicio médico, ¿sale? Entonces el de 5 estrellas generalmente lo tiene, el de gran turismo es impensable que no se contemple, porque bueno, dentro de sus actividades está incluido, ¿no? Al concentrar muchos servicios en el hotel. La 21 es que reporta a su jefe o su jefa cuando un empleado del hotel recibe llamadas personales en demasía.
también, esto nos faltaba decir, cuando hablamos de llamadas del exterior, vinculado con el cliente es todo lo que él requiere. Cuando alguien le habla, yo lo canalizo, pero también puede resultar que el departamento de teléfonos se encargue de recibir las llamadas de nuestros colaboradores, ¿no? Oye, le quiero hablar a Osvaldo, que es el recepcionista, y si me hablan todos los días o 2 o 3 veces al día, sin ser del trabajo, pues entonces necesito darle seguimiento, compartirlo con mi superior para que él tome las decisiones que corresponden, ¿sí? Y hasta acá. ¿Algún comentario, alguna duda? Esta cuestión correspondiente al departamento de telefonistas en los perfiles y en las funciones. Decíamos, el jefe de telefonistas, la autoridad máxima, ¿sí? El encargado de este departamento, y los telefonistas, que de acuerdo también, decíamos, a la magnitud del hotel y las características de su servicio, pues yo puedo establecer un número, ¿sale? Al menos uno, o en su caso, pues ir aumentando el número de telefonistas, ¿sí? ¿Algún comentario, chicos, chicas? ¿Alguna duda? ¿Algo que ustedes conozcan? ¿Algo adicional? ¿Algo que desde su experiencia puedan sumar? O si a lo mejor me está faltando algo, pues también con gusto lo tomaremos. A nosotros nos pasaba lo del 21 porque mi papá siempre trabajaba en hoteles. Entonces, como están separados mis papás, entonces le marcábamos a mi papá y era como, ¿me podría comunicar con el chef, por favor? Y ya nos canalizaban. Pero a veces era como muy incómodo y era como de, márcale tú, no tú. Había que pasar por un filtro, ¿no? Entonces, sí es Sí. complicado. Tienes toda la razón, tienes razón. Muy bien, buen ejemplo, ¿no? Y decíamos, si son muy constantes, pues de repente sí genera alguna llamada de atención para el colaborador, y yo como miembro del departamento de teléfonos, pues lo que tengo que hacer es canalizar esta información, ¿sí? Muy bien, Andy, muchísimas gracias. Bueno, entonces continúo. Yo les pedí de tarea, ¿sí?, que me ayudaran con esta información. Les pedí que me ayudaran a investigar cuáles eran un poquito del equipo, de la papelería que se trabajaba o con la cual se trabaja en el departamento de teléfonos. ¿Quién me quiere comentar qué fue lo que encontró? ¿Cuál sería esta información, estos formatos, pues estos equipos con los cuales yo tengo que trabajar? ¿Alguien me puede apoyar con esta investigación que realizaron, chicos? ¿Cuál tarea, profe? ¿Se acuerdan que la semana pasada, el jueves que nos encontramos, les pedí que me ayudaran a investigar cuáles eran los formatos y los equipos con los que se trabajaba en el departamento? No la puse en Classroom, ¿sí? Ahí tal vez es error mío, porque como no la vieron, seguramente no tenían pues esta cuestión de elaborarla, pero sí se la solicité. ¿Alguien la hizo? La verdad, no, porque ni siquiera anotada la tengo. Ya ven cómo no me ponen atención. Pero sí le ponemos atención, pero no tengo anotadas las tareas. Bien. Bueno, esa tarea. Bueno, entonces es parte de que estamos iniciando, ¿no? Entonces asumo que también yo no he subido todas las tareas a Classroom y eso nos genera ciertas complicaciones. Entonces, pues yo lo traigo de todas maneras preparado. Les digo que a mí me gusta que me ayuden a investigar para que ustedes también se empiecen a familiarizar con el tema y ya juntos podamos redondearlo, ¿sale? Entonces, bien, lo tocamos. Como cualquier actividad profesional, como cualquier función que desarrollamos, como en cualquier empresa en la que nos encontramos, vamos a tener que vincularnos con dos elementos. Uno, materiales, ¿sale? Generalmente materiales de papelería cuando nuestra función es administrativa, ¿sale? Cuando nuestra función es operativa, pues normalmente vamos a trabajar con equipos y con algunos mobiliarios, y también en la parte administrativa, pues normalmente se trabaja con equipos principalmente tecnológicos, ¿sale? Entonces, yo tengo que identificar en este departamento cuáles son todos estos formatos primero, es decir, cuáles serían los elementos, ¿sí?, las formas, los archivos, los documentos, donde yo vacío la información que recibo cuando colaboro en el departamento de teléfono, ¿sí? Entonces, ahora sí, les comento, la tarea para esta semana va a ser que de los formatos que veamos, yo les voy a decir cuáles en específico. Voy a necesitar que ustedes en una hoja de Word
me construyan uno propio, ¿sale? Yo les voy a decir cuáles son los elementos y voy a necesitar de su creatividad para que ustedes me presenten un formato. ¿Cómo lo harían? ¿Sí? Pueden apoyarse en una tablita, ahí colocar los datos, etcétera. La intención es que este formato pues lo hagamos operativo. Mm, Los Oiga, formatos profe, normalmente. Adelante. ¿va a subir la tarea a Classroom también? Si no la subo, es obligación también que ustedes la hagan, ¿eh? No es pretexto que como no la No, o vieron, sea, no digo, la para hagan. enviársela entonces por Sí, correo. va a ser, no, va a ser por Classroom. Me he atrasado un poquito por esta cuestión, porque como recién empezamos y estoy terminando de armar todos los Classroom, me he retrasado, pero no, para evitar complicaciones, desfases y todo esto, como lo hicimos en Geografía Turística 1, todo va a ser por Classroom, porque es mucho más sencillo, ¿sale? Entonces, así lo vamos a manejar, Marta. Gracias. A ti. Bien, entonces, repito, voy a necesitar que ustedes, yo les digo de qué formatos, me construyan el propio con la información que aquí yo tengo disponible para que ustedes la puedan agregar, ¿sí? Bien, entonces, primer ejercicio, primer documento con el cual yo trabajo en el departamento de telefonía es el que llamamos boleta o formato de llamadas de larga distancia. Repito, hay que dimensionar que con los cambios que hemos vivido en la Ley Federal de Telecomunicaciones en nuestro país, pues las llamadas de larga distancia nacional ya no existen, ¿sale? Ya cualquier persona desde su teléfono móvil lo puede hacer. Claro, hay gente que a lo mejor si su teléfono móvil está averiado o no viaja con teléfono, etcétera, sí va a necesitar el servicio, pero en muchas ocasiones es reducido. Cuando hablamos de un turismo internacional, de un turismo internacional, o cuando hablamos de este turismo, que normalmente es, decíamos, fuera de nuestro país, vamos a tener que batallar, ¿sí? Entonces, hay que tenerlo ahí en cuenta, por favor, chicos, chicas. ¿Sí? Denme un segundito, por favor. Discúlpenme, chicos. Discúlpenme, chicos, pero es que de repente me llaman algunos de sus compañeros y yo, pues estamos aquí en la clase y me interrumpe. Pero bueno, entonces ya lo retomamos. Bien, entonces les decía, a nivel nacional, poco a poco ha sido más sencillo para los clientes poder hacer las llamadas, pero a nivel internacional es factible que se haga desde un teléfono fijo, ¿sale? Inclusive es más económico que hacerlo desde un teléfono móvil. Por eso podríamos todavía mantener este formato de llamadas de larga distancia. Ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vaciar, ¿sí? Todos los datos, ¿sí? Que la persona o que el cliente nos genera para que yo pueda realizar o pueda operar o canalizar la realización de una llamada, ¿sale? Este formatito es muy sencillo, los elementos que lleva son los que a continuación les anuncio. Yo debo tener muy identificado quién es la persona, en qué habitación se encuentra y cuál es el destino hacia el cual él se va a dirigir, ¿sale? Esa es la base. Posteriormente, pues yo ya tengo que ir generándole pues una serie de información más puntual, ¿no? Cuando llega posiblemente a la recepción me dice, oiga, ¿puede programarme una llamada? Sí, cómo no. Él llega a su habitación, entonces el compañero o el encargado del área de teléfonos se va a comunicar con usted para solicitarle todos los detalles y que él pueda generar el formato, ¿sale? Entonces, así lo vamos a desarrollar. Bien, ¿qué llevaría? Número uno, debe llevar la fecha en la que se realiza ese ejercicio, ¿sí? Esa programación o esa boleta o ese formato, porque recuerden que todo va a estar incluido en el estado de cuenta final de nuestro cliente. Entonces, si yo no manejo este fechado, no voy a poder tener un control sobre estos ejercicios ya finales de las cuentas de nuestros clientes, ¿sí? Le agregaré ahí quién es el solicitante, ¿sí? Tal cual, el nombre oficial, el nombre con el cual está registrado. ¿Y qué pasa? Si esa persona a lo mejor es una familia y vas con tus papás, a lo mejor ustedes, y ustedes quieren hablarle a su novio o su novia, hay que marcar el nombre del solicitante. Cuando es diferente,
puede ser que se presente, siempre, siempre, siempre debe estar sustentado con el número de habitación. Si yo solamente dejo el nombre de la persona o del solicitante y es distinto al que aparece en el registro, pues entonces no voy a poder saber de dónde voy a ser cobrable o quién es la persona que solicitó o el cliente que solicitó este servicio. Entonces va el nombre y asimismo la habitación, ¿sale? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa, ya estando en este punto o en este ejercicio, lo que tendríamos que hacer, y es sumamente importante, chicos, chicas, es que yo pues tenga los insumos necesarios para desempeñar bien mi trabajo. Y con insumos para desempeñar bien mi trabajo, me refiero a que debo tener ahí muy claramente especificado cuál es el número de teléfono al cual voy a hablar, ¿sale? Si no conozco el código de área internacional, ahí estoy frito, ¿sale? Porque el cliente no va a saber dármelo. ¿Por qué? Porque él está acostumbrado a marcar desde local, ¿sale? Entonces, decíamos antes en Puebla, la clave es 222. Si tú estabas en Acapulco y querías hablar a Puebla, tú a lo mejor das tu teléfono fijo, tal, 7 dígitos, que es lo que habitualmente se utilizaba, y tendrías que agregarle 01, 222 más los 7 dígitos, ¿sale? Entonces, eso tendrías que manejarlo, ¿sí? Cuando hablas a otro país, si hablas para México, es más 52. No sé si se han fijado que cuando agregan a alguien o cuando alguien les manda un WhatsApp y no está en su agenda, siempre aparece más 52 y ya vienen los dígitos. Esa es la clave internacional para México, ¿sí? Depende del país, la de España es más 94, la de Estados Unidos es más 00, y eso tú debes saberlo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí tú vas a tener que marcarlo o meterlo directamente al teléfono y poder hacer el ejercicio, ¿sale? Bueno, con la tecnología, ahora si no lo tienen o no la conocen, pues se meten a internet y les va a dar la posibilidad. Anteriormente era más difícil, porque si no existía internet, debías tener una guía impresa con todas las claves, y si no la tenías y no la conocías, pues ibas a sufrir bastante, ¿sale? Entonces, por eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, el número, el nombre de la persona con quién o hacia quién va a canalizarse la llamada, quién es el individuo al que voy a buscar, ¿sale? Entonces, eso es bien, bien, bien importante también. La siguiente sería el lugar, el destino, el país o ciudad al cual yo voy a hablar. Ahí es recomendable, si es internacional, poner país, ciudad, país, estado y municipio, ¿sale? Como lo hacemos nosotros. Es decir, hay 3 niveles. El micro, que sería la ciudad, el otro que sería el estado, ¿sí? ¿Sí? Es decir, a qué pertenece, a qué territorio pertenece la ciudad, y finalmente el país. Aquí también hay que checar porque de acuerdo a cada país se manejan distinto, ¿no? En Estados Unidos está el país, después está el distrito y después está el estado. Así se maneja, ¿no? En España es la municipalidad, después está la comunidad autónoma y el país. Entonces, tenemos que ir en ese orden. Por eso es importante generar conocimiento sobre estas acciones. Y la hora solicitada, generalmente hay un momento del día en el que el cliente solicita esta llamada, se puede programar, ¿sí? Y finalmente la hora en que inició este ejercicio, ¿sale? Ahora, hay que agregar una cosa más. Si yo tengo un conmutador que es parte del equipo y es un conmutador ya moderno, automático, tecnológico, el conmutador me va a ayudar a hacer el corte en automático, ¿sale? Si no, tendríamos que agregar aquí, además de la hora de inicio, la hora de término, para que yo pueda contabilizar la duración de esta llamada, ¿sí? No sé si a alguno de ustedes les tocó, a mí me tocó ya hace algunos años, les decía, tendrá que cuando empecé a trabajar en el gobierno, fue en el 2007, ya tiene bastantes años, ¿no? Entonces, hace 13 años, cuando yo empecé a trabajar, les decía que me fui a la sierra norte y nororiental, y los celulares no tenían señal en estos sitios, ¿sí? O muy poquitas compañías, y era muy caro el celular. Entonces, habitualmente lo que yo hacía para comunicarme a Puebla, con mi familia y con el trabajo, era ir a estas casetas telefónicas, ¿sí? Un lugar, un local, donde con una línea telefónica fija, alguien se dedica a rentarte una llamada, ¿sí? Y de acuerdo a la duración y al destino, te hace un cobro. No sé, ya pasaron 10 años, poquito más, no sé cómo funciona ahora esto. Supongo que muchos se enfrentaron a dificultades porque con el celular
ya la cobertura es prácticamente todo el territorio del estado, y hay más compañías telefónicas, y entonces eso ha hecho que sea, pues este tipo de negocios tuviera que actualizarse. Pero recuerdo muy bien este ejercicio porque yo entraba, les dabas el teléfono desde el conmutador, eran conmutadores manuales, es decir, había una persona que estaba ahí, él llegabas, le decías a qué número, le decías a quién buscar, él registraba en su formatito, él estaba llamando, tin, 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 le daba el timbre, ¿sí? Y cuando contestaban te decía, quiero que se lo imaginen, entrabas a un local, a lo mejor un local de unos 5x5, a lo mejor hasta menos, 5x4, 3x5, más o menos. Había en el fondo un módulo donde estaba el conmutador, estaba la persona, el telefonista, ¿sí? Posteriormente, en el resto del local, había casetas de madera, generalmente con vidrio, donde estaban los teléfonos y tú ingresabas. Entonces, él hacía el marcado, le dabas el nombre de la persona, ya decía, buscamos a tal, está, tal, ok. Cuando le decían que sí, en automático decía, Osvaldo, caseta 3. Entonces tú entrabas a la caseta 3, contestabas, bueno, él escuchaba, se liberaba o quitaba el conmutador y ya tú podías generar la llamada sin ninguna dificultad, ¿no? Son cosas que antes pasaban, ¿sí? Internacionalmente aún se manejan. Si tú viajas, decía, a otro país, que tu teléfono opere va a ser ciertamente costoso. Y comprar un chip allá, pues necesita que tu teléfono esté liberado internacionalmente. O comprar un teléfono allá, pues también te va a generar un costo, ¿no? Si vas a vivir allá, pues obviamente tienes que hacerlo. Pero si es una visita de turista, pues no valdría la pena tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, esas son las situaciones particulares. Y eso es algo de lo que se toma en cuenta para poder vaciar esta boleta. Repito, hora de inicio y hora de fin en caso que contabilizar este tiempo o esta llamada sea manual. Si el conmutador es automático, pues nada más marcas la hora de inicio y el conmutador lo hace a qué hora inicio y a qué hora cerro, ¿sale? Entonces, así tendríamos que generarlo. Entonces, este es el primer formato. Voy a pedirles que ustedes con su creatividad, con su conocimiento, investigando inclusive en internet, vean cuál es el orden, la presentación que debe tener. Generalmente es un formatito de media cuartilla, ¿sale? Media página. Anteriormente eran impresos, lo hacías ahí en tu departamento de telefonía. Ahora ya lo puedes manejar en un Excel inclusive o en un archivo de Word, y en el Excel pues puede ser muy fácil o en algunos software ya especializados para estas cuestiones, ¿sí? Bien, el siguiente sería los cargos por largas distancias, es decir, yo debo tener un documento donde vacío cuántas llamadas subo, ¿sale? Debe ir ahí el número de habitación, quién es la persona que la hace, el destino, a qué hora inicia, a qué hora termina y el monto correspondiente, ¿sale? Para que eso me va a ayudar a hacer un corte diario de las llamadas realizadas y de esta manera también tener un control de a la cuenta de cada uno de nuestros huéspedes, yo le voy a sumar o le voy a asignar este cargo correspondiente, ¿sale? Debe ser muy cuidadoso esto, porque si yo me equivoco y le sumo a un huésped que no, hay una cantidad tremenda de problemas por esto, porque también hay huéspedes que son muy meticulosos, muy especiales, y pues no vale la pena generarnos un conflicto por esto. Entonces, es una labor importante. Estos formatos se recomienda llenarlos en el instante, ¿eh? Si tú dices, el de la habitación 315 me dijo que va a hacer que le prepare una llamada. Bueno, y andas ocupado en otra cosa, dices, al final del turno, como es para mañana, la programo. Igual se te olvida, ¿eh? O si tu capacidad de memoria es sumamente buena, tal vez, si de repente entre las labores, la distracción, el propio estrés, el trabajo se te pasa, pues ya metiste en un problema a la empresa, ¿sale? ¿Por qué? Pues va el nombre de la empresa, no nada más el tuyo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? El siguiente formato de cargos de larga distancia, no necesito formato, ¿sí? Voy a necesitar del C, bueno, el A sí, boleta de llamadas o formato de llamadas, eso sí necesito. Voy a necesitar el C, que es el formato de recado telefónico. Este es bien importante, este sí se sigue manejando, no importa que ya los celulares sean como una herramienta sumamente fundamental. Repito, el segmento de negocios es más común. ¿Por qué?
porque a veces esta persona que va a prestar un servicio, que va a trabajar fuera de su lugar de residencia, llega a un destino y no todo el mundo tiene disponibilidad de su teléfono móvil, ¿no? Pero sí es más fácil que se tenga acceso al sitio o al teléfono del hotel donde se va a hospedar y ahí se van a poder generar los recados. Entonces, este sí es un formato recurrente, es un formato común, ¿sale? Este formato es algo interesante y es algo habitual, ¿sí? Sí, Alma. Sería el formato A y el formato C. El que llamamos formato de recado telefónico. Que este se utiliza para enviar los mensajes a los huéspedes y también a los ejecutivos del hotel, cuando tenemos a los gerentes o a los medios mandos, también en ocasiones son buscados, ¿no? Y, ¿qué pasa? Pues yo debo registrar. Aquí hay que dimensionar, Generalmente se trata de separar también, inclusive hasta los teléfonos. Va a haber teléfonos que van a la parte del corporativo, es decir, a toda la administración del hotel, y otros que van más allá a la prestación del servicio, que sería división cuartos, reservaciones, bueno, división cuartos con reservaciones, con recepción, mantenimiento, servicio al cuarto, todos estos, ¿no? Si no están separados, pues entonces también el encargado o el telefonista tendrá que cumplir con estos registros o estos recados, tanto para el cliente como para parte del personal, ¿sí? No sé si les ha pasado también esto. A veces tenemos malas extensiones o los teléfonos y hablas y te contestan en la empresa, pero te dicen, híjole, aquí no, aquí esta es área administrativa. Y me dieron mal el teléfono. Y ellos mismos te deben decir, lo transfiero. Y ahí vamos manejando. Entonces, eso es algo con lo que debemos pues, estar muy familiarizados, ¿sale? El siguiente contenido es el que normalmente se debe incluir en este formato de recado. Debe decir para quién es, ¿sí? De parte de quién, ¿sí? Si es, decíamos, de la parte de negocios, de qué empresa, de qué institución, de dónde procede o de dónde o con quién colabora esta persona que está pidiendo dejar un recado, ¿sale? Se debe colocar el teléfono de la persona que habló. ¿Por qué? Porque si este individuo al que se le va a dar el recado en algún momento tiene que buscarlo, pues ya sabe a dónde referenciarlo, ¿no? No sé si les ha pasado esto también. A veces en casa, en el teléfono fijo, nos hablan y te dicen, sí, habló tal persona para buscar a X, algún individuo de su familia, ¿no? Y de repente tomas el recado y es algo muy común que no pedimos teléfono. Ok, ya me dejaste el recado. Y si él te quiere contactar, ¿con quién? Entonces, practiquen esto en casa, desde el principio. Traten de darle este orden. ¿Para quién? ¿A quién busca? ¿De parte de quién? ¿De qué empresa? ¿De qué institución habla? Y un teléfono para poder contactarlo posteriormente, ¿sale? El siguiente sería saber si este recado fue por una llamada telefónica o también esta persona se pudo desplazar al hotel a buscarlo. Entonces, por eso da esta posibilidad. Para no generar más formatos, sería como un ejercicio genérico el recado, ya sea en físico o a través de la parte telefónica, ¿sale? Y hay una sección, este está bien interesante, y cuando busquen el formato y construyan el suyo, hay una sección que dice al no contestar. Y cuando dice al no contestar, ya hay una serie de opciones marcadas, ¿vale? Al no contestar, ¿qué? Llama después, ¿sí? Solicita que le devuelvan la llamada, ¿sale? Dejó el recado, etcétera. O tal cual mencionó el asunto, ¿sale? Entonces, eso lo van a encontrar. Al no contestar, hay una serie de opciones ya predeterminadas sobre las cuales nosotros vamos a especificar, ¿sí? Y el asunto, normalmente también es bien importante que yo tome esto en un recado. Repito, el ejercicio que hacemos a veces en casa es que nos dicen, le hablaron a un miembro de nuestra familia, pedimos el recado, pero no solicitamos, ¿con qué motivo? ¿Cuál es el asunto con el que usted o por el cual está buscando a este individuo? Es bien importante tomar esto, ¿sí? Porque a lo mejor es una llamada que no es sumamente relevante o que no es importante para nuestro huésped. Con el asunto, él puede determinar darle seguimiento o no, ¿sí? Bien importante, los últimos puntos, debe decir quién tomó el recado, es decir, yo como telefonista debo hacerme responsable de haber recibido esta información, porque cualquier situación, cualquier error
debemos saber dónde solucionar estas complicaciones. Y finalmente se agregará tanto la fecha como la hora de este recado, ¿sí? ¿Qué opinan? ¿Alguna vez han llenado alguno de estos? ¿Lo han practicado previamente, chicos? O en casa, les decía, también se han visto como de repente en la necesidad de tomar algún recado. A mí luego Sí. me pasa, profe, en la casa, porque, por ejemplo, ya vimos una ocasión y ya hasta armamos estrategias de Ajá. que, por ejemplo, bueno, la mayoría siempre hablan bueno, buscan mucho a mi papá porque dice que maneja tarjetas y ese tipo de cosas. Ujú. Y lo buscan y así como o alguna persona desconocida y a veces y luego decimos que no está y nosotros ¿para qué lo llamaba o de parte de quién? Y nos Exacto. colgaban. Exacto. Entonces así como que pues mejor ya preguntamos, nos dice preguntan por él y nosotros preguntamos de parte y qué asunto Ujú. y ya Exactamente. decimos que lo pueden encontrar a cualquier otra hora. Ajá. Entonces por eso ya. Perfecto, muy bien. Pues entonces eso hay que practicarlo, para que de esa manera, pues si a alguno de ustedes les toca colaborar en el departamento, estemos familiarizados, ¿no? Entonces, eso es importante que lo vayamos teniendo, ¿sí? Ok, aquí me dice también Andy, que ella contesta, ¿sí? También hay gente a la que se le facilita mucho también hasta esto, ¿no? De poder comunicarse a través del sistema telefónico. Y hay otros a los que nos cuesta más. Entonces, hay que practicarlo, Andy. Cuando llamen, ya sabes, hay que preguntar para quién es la llamada, de parte de quién, de qué organización, de qué empresa, qué teléfono, ¿sale? Y cuál es este motivo. Y si no está la persona que buscan, cuál va a ser el ejercicio o cuál va a ser el seguimiento que se le va a dar, ¿no? Entonces, eso es bien importante que lo manejemos, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Voy con el siguiente. Este, muy sencillito, ¿sale? Decía, el formato o la forma de llamadas para despertar. Es algo muy común, muy sencillo, pero tiene que crearse un formato, ¿sale? Este formato, ¿por qué se debe crear? Porque si tengo 100 habitaciones, y a lo mejor esas habitaciones en ocupación doble y triple, voy a tener 150, 200, 300 huéspedes, ¿sí? Y si a lo mejor 50 quieren que los despierte, de 50 tal vez no me acuerde. Entonces, de uno, de dos, sí voy a decir, tal. Entonces, debo tener un formato en el que vacíe esto, ¿sale? ¿Qué es lo que lleva? Muy sencillo, lleva el número de la habitación, ¿sale? Inclusive, ahí decíamos, depende el nombre de la persona, generalmente quien se registró, ¿sale? Debe decir la hora en la cual se va a despertar y prácticamente con eso lo tenemos listo, ¿sale? Entonces se habla, buenos días, señor Osvaldo, le hablamos del departamento de teléfonos para recordarlo, para despertarlo de acuerdo a su solicitud. Listo, ¿vale? Y ahí puede terminar, ¿sale? Hay personas a las que les cuesta muchísimo despertarse por sí solos, ¿eh? O hay gente a la que está acostumbrado cuando vives en familia, en colectivo, en pareja, que el otro o los otros sea quien te despierte, ¿no? Y cuesta trabajo. Cuando viajas y lo tienes que hacer solo y a lo mejor es algo importante, pues puedes solicitar este servicio que es parte de las funciones del departamento de telefonía, ¿sale? Entonces también del D quiero que me ayuden a hacerlo, ¿sale? Para que lo puedan manejar. Este, repito, es un formato, los anteriores son únicos, es decir, se va a construir o se va a elaborar o se va a llenar un formato para cada huésped. Este, de forma o de formato de llamadas para despertar, es un formato, una hoja, tamaño carta, tamaño oficio, o un archivo de Word, un archivo de Excel, o un archivo o una sección en el software donde tú llenas esta información, ¿sale? Este sí, no tiene que ser individual. Imagínense que en media cuartilla metiera solo esto, va a ser un gasto tremendo. Entonces, es un formato que de manera diaria se va llenando y el cual tiene un cotejo, ¿sale? Nada más. Bien, en reporte diario de llamadas de larga distancia, aquí se vacía normalmente todos los cargos por las llamadas de larga distancia efectuadas durante una jornada de trabajo, ¿sí? La siguiente, el F,
Este es interesante porque les decía que en muchas ocasiones la función que se cumple no solo del departamento de teléfonos es la relación con el exterior, también es la relación con nuestros colaboradores, ¿sí? Fíjense, en nuestra universidad tenemos también a un encargado de esto. No lo hace a través del teléfono, pero sí lo hace de forma física. ¿Saben quién es el encargado en la universidad de reportar asistencias del personal, llegadas tarde y todo esto, chicos? Don Bonnie, ¿no? Exactamente, ¿no? Es como nuestro, ¿cómo llamarlo? Pues, bueno, no para nosotros, para la universidad, es como los ojos, ¿no? Para estar viendo, miren, el profesor llegó tarde, o a lo mejor el profesor nada más está platicando y no está cumpliendo con su labor. El encargado de telefonía, también una de sus funciones puede ser este ejercicio de un reporte de asistencia del personal, ¿sí? Se utiliza para informar a recursos humanos y a contabilidad las situaciones que vivamos de los colaboradores, ¿sí? De acuerdo a lo establecido. Es decir, puede ser asistencia, hora de llegada, hora de comida, hora de reingreso, ¿sí? Hora de salida, porque eso también es algo susceptible de manejar, de maniobrar o de reportar a la organización, ¿sale? Hay que tener mucho cuidado con esto, chicos, porque caer en un excesivo reporte o en la reportitis, ¿sí? Puede generar enemistades, complicaciones, ¿sí? Es muy difícil tocar estos temas. Sabemos que somos responsables de cumplir con nuestras labores, a veces se nos escapa, a veces se nos va, pero entonces hay que tener mucho tacto para esto, pero sí también hay que supervisarlo, porque si se deja libre, en muchas ocasiones también hay colaboradores que de repente no le dan la importancia y entonces no se comprometen. Se toma en cuenta, ¿no? Es como abogar más a la parte del profesionalismo de cada individuo cuando decidimos contratarnos con una organización, ¿sale? Aunque, repito, hay personas a las que les cuesta muchísimo ser puntuales. Yo tomo el caso de mi familia. Mi papá es una persona muy trabajadora, pero que siempre le cuesta la puntualidad, ¿no? Y batalla muchísimo con eso. Entonces, también como administrador, como encargado de un espacio, tienes que relacionarte con las personas y saber qué situación, ¿no? Para tomar mejores decisiones. Y la última sería lo que llamamos el reporte diario de llamadas oficiales, ¿sale? Este es bien interesante y ahorita les platico también en mi caso, no me tocó vivirlo. El reporte de llamadas oficiales se refiere a los ejecutivos. Normalmente van a tener la posibilidad de generar llamadas y al mismo tiempo de recibir llamadas. Pero también debe haber un cierto control, ¿sale? Lo que nos decía Andy también es importante. Si buscan mucho a un colaborador y a lo mejor no es de trabajo, habría que buscar platicar con él. Pero a lo mejor también si él genera muchas llamadas que no son de números o de contactos vinculados con la operación del hotel, también tengo que estar muy consciente de lo que significa y de lo que implica. Entonces, por eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta por ahí, ¿sale? Yo les platicaba, tomo este ejemplo de nueva cuenta cuando me tocó vivir en la sierra. La oficina en la que nosotros trabajábamos tenía una línea telefónica libre, ¿sale? Y entonces nosotros podíamos hacer las llamadas que consideráramos necesarias para nuestro trabajo, ¿no? Y recibir las llamadas también correspondientes. Pero desafortunadamente había gente que rompía esta regla y que entonces utilizaba el espacio o el teléfono local o el teléfono fijo para hacer llamadas personales y recibir llamadas personales. Entonces, eso significaba un gasto tremendo para la empresa. Repito, eran los tiempos en que las llamadas de larga distancia pues tenían un costo específico y las de celulares tenían un costo. Ahora prácticamente todo está incluido en los planes, ¿no? Pero generaba ciertas complicaciones, ¿no? Interrumpía la labor que hacíamos el resto de los que colaborábamos, interrumpía la labor del propio trabajador, del propio empleado y también pues le generaba costos altos a la organización. Entonces es importante que generemos este reporte diario en las llamadas de tipo oficial, ¿sale? Las que se reciben y las que van hacia afuera, las que se realizan desde la organización, ¿sí? Muy bien. ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Algo que quieran agregar? Chicos, chicas. Vamos a hacer entonces el formato ABCD. Vamos a hacer los siguientes formatos. El formato A, ¿sale?
El formato B lo vamos a dejar, ese no. Haríamos C y D, ¿sale? Entonces necesito formato A, que sería boleta o formato para llamadas de larga distancia. Voy a necesitar también el formato de recado telefónico, que sería el C. Y por último, voy a necesitar el formato D, que es la forma de llamadas para despertar. Esos son los tres que necesito. Les pido que cada uno lo hagan, bueno, que todos los incluyan en un mismo archivo, que le demos ahí el espacio a cada uno. Del formato de llamadas para despertar, les decía que se recomienda hacer uno en una página completa, donde vengan varias casillas donde se registre esto. El de recado telefónico se recomienda hacerlo en media cuartilla, ¿sale? Ya sea vertical o ya sea horizontal, como ustedes decían. Y también el de boleta para llamadas de larga distancia en media cuartilla, vertical u horizontal. Ustedes van a encontrar varias propuestas en internet, elijan la que sea más conveniente. Inclusive, de formato de recado telefónico se vendía en las papelerías. Ahora, decíamos, con la evolución y con el manejo de softwares, con el manejo de la computadora, pues ya en muchas ocasiones se hace digital, ¿no? Pero antes se vendía como estas notas de remisión. ¿Se acuerdan de haberlas visto alguna vez? Estas carpetitas o estas libretitas muy pequeñitas donde venía ahí quién lo vende, etcétera. También podrían encontrar en la papelería un formato de recado telefónico, ¿sale? Entonces, esto es con la intención de que ustedes vayan despertando su creatividad y lo vayamos aplicando y se familiaricen con ello, ¿no? Decíamos, igual a mí me gustaría que ya que los elaboren, puedan ponerlos y utilizarlos en su casa para ir practicando todo este ejercicio de la telefonía, ¿sí? Muy bien. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda, chicos, chicas? Déjenme ver aquí los mensajes. No, profe, gracias. De nada, Andy. Muy bien. Bueno, entonces seguiré avanzando. Además de la papelería, les comentaba que es importante pues que yo pueda estar atento, ¿sí? de la información sobre equipos, materiales con los que opera el departamento. Ya vamos dándole esta lectura que les platicaba en el programa. Primero, tengo que saber qué es el departamento, por qué existe, ya lo veíamos en el pre, durante el post, cómo se organiza, ¿sí? Es decir, organigrama y posteriormente puestos. Y de ahí entramos a requisitos de operación que va con papelería, materiales y ya cerraremos este departamento la próxima semana. No es cierto, todavía nos quedan dos sesiones, 2 semanas más del departamento de telefonía con las recomendaciones generales y la otra, esta práctica que vamos a hacer entre todos sobre lo que llamamos esto de speech o esta guía para responder y para generar una llamada, ¿sale? Aquí tomo como ejemplo lo que hacemos en muchas ocasiones o cuando nos hablan de una tarjeta bancaria o cuando nos hablan de una empresa para vendernos una tarjeta de crédito, que prácticamente sea quien sea, te va a solicitar y te va a decir la misma información. Claro, cada quien tendrá su estilo, pero en esencia la información es la misma, ¿sale? Entonces, por eso se utiliza un speech para poder tener esta claridad y esta uniformidad en la información que se maneja, ¿sale? Bien, sigo avanzando. Con nos va a dar tiempo de ver los tres. ¿Qué hora son? Son las 12:15, sí, nos da tiempo. Bien, entonces, lo que nos faltaría incluir como parte de este análisis, les decía, es lo correspondiente a los materiales. Es otra de las secciones u otra de las situaciones importantes que nosotros debemos ir revisando, ¿sí? Bien, normalmente al interior del hotel y específicamente en el teléfono o en el área de teléfonos o telefónica o en esta jefatura de telefonía, lo que tengo que revisar o con lo que voy a encontrarme son con 3 materiales prácticamente de trabajo. 3 materiales, ¿sí? También conocidos en muchas ocasiones como equipo telefónico. Estos me van a ayudar a que yo pueda operar de manera más eficiente y trabajar de manera más eficiente dentro de mis labores, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían ahí? En este ejercicio, lo que nos toca o lo que tendríamos que hablar y entender son tres situaciones principales. Uno, el conmutador, que les decía hace un ratito, o que les iba explicando hace un ratito,
ya lo teníamos por ahí, ya se los manejaba, ¿sí? Y también nos faltaría agregar lo que llamamos troncales. Este término de troncales es muy viejo, pero ha evolucionado, ¿eh? Antes las troncales eran únicamente para la línea telefónica, ¿sí? Ahora la troncal se ha extendido hasta para la parte de las IP. Habla del internet, ¿sale? Ahorita se los explico a qué se refiere. Y por último, hablaríamos también de las extensiones. Las extensiones también era algo muy básico cuando hablábamos de telefonía. Ahora se ha incluido inclusive también en la parte que se refiere al internet, ¿sale? O a esta cuestión de la tecnología, que sería lo que corresponde al manejo ya del internet como opción, ¿sale? Entonces, por eso es importante que yo lo tenga en cuenta por ahí. Bien, entonces me falta ahí incluirles cuáles serían estas cuestiones, cómo las vamos leyendo una por una, ¿sí? Y de esta manera, pues entonces se los quiero presentar a continuación, ¿sale? Bien, en este ejercicio, entonces, lo que yo voy a encontrar es lo siguiente. Vamos a empezar con el conmutador. El conmutador, normalmente les comentaba hace un ratito, la intención o la utilidad al interior de la organización es poder recibir, ¿sale? Poder recibir toda esta información, toda esta serie de llamadas, este flujo de llamadas con el cual va a trabajar el área de teléfonos, ¿sale? Hay 3 tipos de conmutadores. Normalmente el conmutador va a pasar o va a evolucionar igual que cualquier equipo, cualquier material al interior de una organización, ¿sí? Y el conmutador entonces pasó de ser manual, decíamos ya muy poco utilizado. Ahí, ¿qué hacía? Una operadora que se encargaba de generar la comunicación. Este es muy viejito, no sé si ustedes han visto fotos o algunos videos en internet donde había una chica parada o sentada frente a un tipo cuadro, ¿sale? Le hablaban por teléfono, ella recibía y tomaba pues un tipo de enchufe y lo colocaba en ese cuadrito, ¿sale? Ese era el conmutador manual. Llegaba la llamada, ella en el teléfono la recibía y después lo canalizaba de forma manual, tal cual. Ella colocaba este pequeña conexión, entonces ya podía generar o continuar la llamada con el área correspondiente. Muy viejo, generalmente ha dejado de ser útil, todo se ha ido con el conmutador automático, ¿sí? El huésped levanta, en automático al levantar, el menú le va a decir cuáles son las extensiones, o si quiere llamar a un espacio externo, o si quiere hacer una llamada libre externa, le da las opciones, ¿no? Y te dice, si quiere hablar a recepción, marque 1, servicio al cuarto, 2, si quiere hablar a una llamada exterior, marque 5, y así te permite que de esta forma tú puedas trabajarlo, ¿sale? Sin necesidad de una operadora, ¿sale? Ahora, algunos automáticos, cuando tú levantas y te canaliza, en muchas ocasiones, si no es eficiente, puede llevarte al operador para decirle, ¿sabes qué? Sí, no, sí, ¿sale? El manual, ¿sí? Decíamos, una de las cosas que aún se conserva es que esta persona que te contesta ya no va a tener que conectar estos pequeños enchufes, ya desde el teléfono lo puede hacer, pero sigue existiendo la persona de este individuo, ¿sale? O de este colaborador, que en su caso, o que normalmente era el telefonista, ¿sí? El siguiente es el conmutador computarizado. Este conmutador computarizado tiene muchas bondades porque, bueno, el huésped, sin ningún problema, desde su habitación, si conoce las claves LADA, o si no las conoce, la solicitaría a recepción, él puede por cuenta propia hacer estas llamadas de larga distancia, ¿sale? Es computarizado y es en el único momento que aplicará que él por cuenta propia realice llamadas de larga distancia. ¿Por qué? Porque en automático el conmutador computarizado registra todo, ¿sí? Lleva el control de a qué número se marca, desde qué habitación, a qué hora inició, a qué hora terminó, el número de minutos, y algunos ya te pueden dar hasta el costo en pesos o en la moneda del destino donde tú te ubiques, ¿sale? Es evolución, finalmente es modernidad, es tecnología, y yo como empresa vinculada al sector hotelero, pues lo que busco es facilitar mis operaciones, ¿no? Digo, el conmutador manual, decíamos que en esta versión que aún se mantiene atendido por un individuo, también requiere ciertas labores,
pero el computarizado pues te va a facilitar ya muchas situaciones. Claro, el computarizado pues requiere también un monitoreo, debe haber un individuo que esté atento de su buena operación, requiere un mantenimiento y pues con estos avances y esta modernidad pues también es necesario ir creando las condiciones propias para poderlo operar, ¿sí? Bien, aquí hay un ejemplo de un conmutador computarizado, ¿sale? Si se dan cuenta es muy similar a un módem, ¿sí? El módem también sería algo moderno para tratar de entender un tipo de conmutador. El módem lo que hace es repartir la información, repartir la señal, ¿no? Específicamente, pues bueno, de internet a una computadora. El conmutador tiene esa función de repartir líneas o de contar con líneas a través de las cuales puede operar el visitante, ¿no? Cuando me refiero a conmutador, pues bueno, es un teléfono con el que cuenta la empresa, ¿sale? Pero tiene la posibilidad de contar con líneas en cada cuarto, en cada espacio de hotel. Entonces, a eso nos referimos con la importancia del conmutador, ¿sí? Entonces, aquí está esta situación, ¿sí? De generar esta relación, este ejercicio, ya sea el computarizado, sea el manual, sea el automático, depende muchísimo del tipo de negocio, ¿sí? Los hoteles boutique, si ustedes se acuerdan, hemos platicado, a pesar de que ya son una versión moderna de la hotelería, siguen utilizando muchas técnicas todavía tradicionales o técnicas manuales, ¿no? ¿Por qué? Porque es tan personalizado que el volumen de trabajo justifica que se pueda hacer así y también esta vinculación con el cliente, esta especialización, pues es importante para mantenerlo, ¿sale? ¿Algún comentario, chicos, chicas, sobre estos puntos, sobre esta información? Profe, entonces Dime. el automático y el computarizado son casi lo mismo. Sí, prácticamente, sí. La única diferencia es que el computarizado ya te va a bajar a una central, sí, hay como un centro dentro del software principal donde el computarizado en automático te va a hacer el vaciado de información, ya inclusive hasta los cortes, como lo vemos en los softwares estos que les platicaba de restaurantes. Tú entras al software del restaurante, ahí vas generando y en automático va a llegar a la administración, a la caja y tú puedes tomar el corte, ¿vale? Esa sería prácticamente la única diferencia. El otro automatiza, tú puedes operarlo, pero aún tienes que llevar un cierto control y este ya te hace los cortes vinculados con el costo de cada uno de los servicios que tú proporciones. Bueno, estas es situaciones generales del conmutador, cosas, decíamos, pues que parte de la evolución que ha vivido un conmutador. Voy con la siguiente. Este tema, les decía, de las troncales, suena muy viejito, ¿sí? Y bueno, pues es que así surge o así surgió esta cuestión de lo que corresponde al ejercicio de cómo operaba el departamento de teléfonos previamente, no solo en un hotel, sino en una empresa, ¿no? Las troncales han evolucionado, les decía, ahora están más enfocadas tanto a la parte como telefónica como del internet. Entonces, han evolucionado y qué bueno que van evolucionando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Las troncales es una línea telefónica que entrelaza dos centrales, ¿sale? Es decir, la de Telmex, que es tal cual la que yo posiblemente contacté, me instalé y la que tengo en casa, ¿sí? Pero va a meter también la privada, que sería la del hotel. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser como un tipo Y, que va a separar. Llego a mí, aquí está la de Telmex, tengo aquí y puedo desviar y puedo aumentar la privada, ¿sale? Es decir, hace como una subcentral dentro de mi organización o dentro de mi instalación y por aquí lo tenemos, aquí está la figurita, aquí que les presento, si se dan cuenta está esta pequeña nubecita que es la troncal, que hace, de ahí va marcando, genera para el hotel, ¿sale? Anteriormente era únicamente teléfono, ahora también es para parte de internet. Hay tres tipos de troncales. Normalmente vamos a tener las que son bidireccionales o universales. Estas, ¿qué hacen? Normalmente el tráfico de entrada y salida, es decir, reciben y también pueden emitir esta cuestión del proceso telefónico. Las troncales de entrada, esas son únicamente las que van a servir para que yo
a mi organización o a mi empresa, llegue, decíamos, al número o a la línea que me proporciona Telmex y de ahí la va a repartir al resto de áreas o al resto de espacios dentro de mi organización, ¿sale? ¿Qué pasa? No puedo generar llamadas o no puedo generar eventos de salida. Únicamente lo que puedo hacer es recibir. Esta de las troncales de entrada es un tipo de candado, porque si tú quieres hablar o quieres generar un ejercicio de llamada hacia el exterior, ¿qué va a pasar? De emitir, no de recibir. Recibir decimos que está válido, pero cuando tú quieres sacarlas o hacer llamadas, generalmente te va a bloquear. No sé si les ha pasado. Yo lo he visto en algunas empresas que cuando tú quieres hacer una llamada, levantas el teléfono y te dice, por favor, coloque su clave o solicite la clave. Estás bloqueado. Entonces sería una troncal únicamente de entrada. Y la otra es la troncal de salida, donde lo que tú haces es únicamente a través de esta liberación poder hacer llamadas hacia el exterior. ¿Sale? Estos puntos, estos equipos, tanto el conmutador como la troncal, el cliente pues no tiene relación con ellos, es prácticamente cuestión de mantenimiento, del área de mantenimiento, pero sí, el colaborador del área o del departamento telefónico sí debe poder conocerlas, saber cómo funcionan, ¿sí? Si hay alguna situación complicada, él debe buscar la solución, y si es algo sumamente ya especializado, pues por eso existe el departamento de mantenimiento, ¿sale? Ahora, hay que dejar muy en claro también que esto es un servicio que se contrata de manera externa en muchas ocasiones. Viene la empresa con la cual tú decides generar este servicio telefónico y posteriormente tú adquieres ya sea el conmutador o la troncal, ¿sí? A otra empresa especialista. Normalmente te van a dar una capacitación, te van a dar la explicación y de ahí la vamos a operar, ¿sí? Y este sería el último. Con esto vamos a terminar prácticamente nuestra sesión de hoy, lo que se refiere a lo que conocemos como extensiones, ¿sí? La extensión es una línea local que sale de la pequeña central privada, ¿sí? Que en este caso decíamos es el conmutador, a un lugar designado por el usuario en el mismo hotel. Las extensiones pueden instalarse en cualquiera de los 5 servicios siguientes, ¿sale? Entonces, fíjense, está el conmutador que reparte, está la troncal que permite hacer llamadas, recibir llamadas, y están las extensiones, que sería tal cual el ejercicio que te permite que en cada habitación de un hotel tú puedas contar con un teléfono y lo puedas operar, ¿sale? Entonces, todo esto es importante. En la casa, o en nuestras casas, cuando Telmex llega, estoy viendo aquí mi teléfono, cuando Telmex llega, normalmente te instala un teléfono, ¿no? Pero tú puedes, por cuenta propia, generar esta conexión, esta troncal, y a lo mejor llevar uno al piso de arriba de casa, o a lo mejor a la habitación del fondo, ¿sale? O a lo mejor a la cochera, para que de esta manera tú puedas tener posibilidad de responder en todos los espacios. ¿Qué pasa? En la casa es una misma línea, ¿eh? Si yo quiero llamar desde el piso de la casa, el piso de arriba de la casa, ¿sí? Y alguien quiere llamar al mismo tiempo desde el piso de abajo, ¿qué va a pasar? No se puede, es una misma línea. Las troncales y las extensiones se encargan de hacer esto, que prácticamente sean individualizadas, que si alguien está arriba, pueda hablar al número que quiera, y si alguien está abajo, también realiza una llamada independiente. Por eso se habla tanto de troncales como de extensiones, sumamente importante. Y el conmutador, decíamos, pues es quien va a recibir y quien va a ayudar a llevar control y comunicación o vinculación de estos ejercicios de llamadas al interior y al exterior. Por eso es bien importante que nosotros lo manejemos así. Va a haber extensión con servicio autorizado, ¿sí? Son las que pueden recibir o hacer llamadas al exterior, tanto locales como de larga distancia. Es decir, yo puedo tener en la habitación esta extensión con servicio autorizado. Es decir, tú como cliente puedes recibir llamadas ahí, o en su caso, también puedes hacer llamadas. Esa es una opción. Es difícil, decíamos, porque pues debe tener un control dentro de la organización. La otra es extensión con servicio semiautorizado. Son normalmente las que se pueden efectuar o las que se ejecutan en el tráfico interno, ¿sale? Es decir, dentro de la localidad. En la localidad podemos entender que es un territorio de menor extensión, ¿sí? Y que limita mucho de esto que platicamos, que son las llamadas de larga distancia, ¿sí? Extensiones con servicio restringido.
Estas extensiones con servicio restringido son las que no pueden recibir ni hacer llamadas al exterior, ¿sale? Únicamente lo que hace es un tráfico interno. ¿A qué me refiero con esto? Que tú levantas esta extensión que está en tu habitación y prácticamente lo único que te va a servir es para contactarte con los diferentes departamentos del hotel. Primero a recepción, a lavandería, a las áreas, a los departamentos con los que cuenta el hotel, ¿sí? Las extensiones con servicio semi-restringido, ¿sí? Son las que pueden recibir llamadas del exterior, pero no puedes realizarlas hacia afuera. Es decir, si alguien puede buscarte, pero tú si quieres generar o dar seguimiento y marcar desde esa línea o desde esa extensión, no va a ser posible, ¿sí? Cuando una extensión necesita realizar una comunicación al exterior, ¿qué va a pasar? Vendrá la función de la troncal, ¿sí? Para que, de acuerdo a las políticas del hotel, se pueda hacer o, en su caso, se denegue, ¿sale? Solicita o requiere autorización del encargado o del colaborador telefónico para decir, oiga, me llamaron, atendí la llamada, quiero volver o quiero contactarme con esa persona, pero no puedo hacerlo, y entonces le vas a decir, me puede enlazar, y viene todo lo que vimos, viene levantar el formato de llamada y darle seguimiento, ¿sí? Y el último son las extensiones con servicio de prioridad, y son estas que tienen la posibilidad de intervenir en una extensión ocupada, ¿sale? Este no aplica para los huéspedes, no aplica para los visitantes, aplica específicamente para los colaboradores. Si, por ejemplo, el gerente debe o tiene la necesidad de contactarse con alguien, va a tener este de servicio de prioridad. Sin ningún problema, él puede buscar, entrar, llamar, comunicarse con cualquiera de las áreas que él requiere monitorear o con la cual requiere interactuar para poder obtener pues, los resultados que sean los más adecuados, los positivos dentro de este proceso de trabajo, ¿sí? Bien, hasta aquí nos vamos a quedar. Estos serían los temas de la sesión de hoy. Decíamos, revisamos el resto del perfil, hablamos de los materiales y hablamos también de la papelería. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran agregar? Fíjense, repito, son temas que a veces podríamos decir, ya son medio obsoletos porque el móvil y el internet nos hacen prácticamente todo. No, aún así son de utilidad porque el sistema de comunicación telefónico todavía nos permite generar cierto control, cierta eficacia en la operación del negocio. Hacia afuera, es decir, hacia el cliente exterior y también al interior con mis colaboradores. Entonces, hay que valorar esta situación, este esfuerzo y repito, si a ustedes les toca participar en cualquiera de estas funciones, ya ser el jefe de telefonía o en su caso un telefonista, pues es un trabajo que vimos tiene un valor importante para la empresa porque es quien está en contacto directo en el pre, en el durante y en el post, ¿sí? ¿Algún comentario, chicos, chicas? Yo, Adelante. sí. Venga, Cuando Yatsiri. empecé a ayudar a Mariana y a Ana en recepción, Ajá. se me hizo muy difícil controlar el teléfono. ¿Por qué? Colgaba, no conectaba las llamadas, me regañaban, era muy complicado. Y también el tomar los recados. Se me iba la onda, no preguntaba el número, o a veces me olvidaba el apellido, o a quién buscaban y por qué asunto. Y no hay un formato en la universidad. Yo, por lo que he visto, Solamente cuando de tienen repente una libretita. una libretita. Pero fíjate, qué padre sería y qué fácil sería que tuviéramos un formato. Igual, hacerlo rústico, imprimes las hojas, hay material, lo engargolas y cada que llamen puedes tomar un formato y así no se te va a olvidar nada, porque Profe, viene quién pero habla, en de ese dónde momento habla. yo le Adelante. dije eso a Mariana y me dijo que no, porque era imprimir más y era sacar más impresiones y más tinta. Y no. Entonces solamente con la libreta. Fíjate, ahí entonces la opción sería, en Yatsiri, si es complicado en impreso, porque puede ser un gasto, ¿por qué no tener un archivo? Un archivo que esté abierto ahí, que nada más le das clic, se maximiza y entonces puedes vaciar. Y así ayuda a que no se olvide, a que no te regañen, porque es práctica, ¿no? Si no estás acostumbrado, de repente te faltan algunas cuestiones y se te puede pasar alguna situación, ¿no? O dar información que a lo mejor es sumamente privada y que por carecer de los materiales de la papelería adecuada, podemos cometer esos errores. Y otra cosa que decía Yatsiri, ella o Mariana, cuando están ahí en la recepción,
prácticamente se convierte en un conmutador, ¿eh? Como la universidad, ya me lo está confirmando Yatsiri, no tiene un conmutador automático, llaman y el primer filtro es la recepción. Llega ahí, es manual, contesta, dice Universidad Tec de Oriente. Bueno, creo que ni siquiera he escuchado a veces el mensaje, siempre dicen, bueno, primer error, lo veremos la próxima clase, cuando hablan a una empresa, cuando tú contestas bueno, te rompe totalmente la No idea es como cierto, cliente. profe. ¿Perdón? No es cierto, porque sí decimos, buenas tardes, Universidad Tec de Oriente. Ok, entonces, ese es uno, y este es correcto, para que sepan que están hablando de esa organización. Entonces, es el conmutador, llega ahí, preguntan las chicas a quién busca, si es alguien, un asunto general, ellas pueden tomar el recado, la información. Si es un asunto ya con un puesto, con una área específica, ellas tienen que consultar, hablan a esa área desde el teléfono, ¿sí? Marcan, preguntan si les dan autorización, redirigen la llamada hacia esa área y ahí culminan ellas, ¿no? Cuelgan y ya los demás se atienden. Sería un proceso telefónico de un conmutador manual, ¿vale? Muy bien, Yatsiri. Pues bueno, ojalá que después de que terminemos esta área puedas darle algunas recomendaciones a la recepción en la universidad y que las puedan tomar para mejorar, ¿no? ¿Alguien más, chicos, chicas? Ok. ¿Alguien más? Profe, Dime, es que yo no entendí el punto B el punto B. ¿De cuál? ¿En de este? extensiones. Sí, A ver, ¿dónde estoy? Déjame de revisar. extensiones. Ok. Bien. ¿Qué pasa con estas de servicio semiautorizado? Decíamos, el servicio semiautorizado te va a limitar que puedas hacer llamadas de larga distancia. Tú tienes posibilidad de generar llamadas, tanto recibir como hacia afuera, pero únicamente en la ciudad donde te encuentras, ¿sale? Es decir, si quieres preguntar a lo mejor a una línea de taxis cuánto te cobra llevarte del hotel a tu destino, o si quieres hablar al museo para preguntar cuál es el horario, al ser dentro de la localidad en esa ciudad, puedes operarlo sin ningún problema, ¿sale? Cuando tú quieres a lo mejor marcar a otro municipio, a otra ciudad o a otro estado, o sin lugar a dudas a otro país, ahí no tendrás esta posibilidad. La única que te permite llamadas libres, tanto locales como de larga distancia, es el servicio autorizado, ¿sale? El semi-autorizado únicamente lo marca a la ciudad donde te encuentras, o a veces hasta el estado, ¿sale? Pero no de larga distancia. ¿Sí me explico Sí, ahí, profe. Andy? ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguien más? Chicos, chicas. Los que nunca me preguntan. ¿No? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nada más les voy a recordar cuáles son nuestras tareas para esta semana y que a partir de esas tareas, pues bueno, vayamos avanzando en la práctica y en la ejecución de nuestras actividades, ¿sí? Bien, recordarles, tenemos pendiente que me elaboren esos tres formatitos, formato A, formato C y formato D, ¿sale? Háganlo en Word, en Excel, como ustedes consideren, y van a subir la tarea en Classroom para que la podamos revisar. Les voy a dar tiempo hasta el próximo martes para que tengan días suficientes. Ahora, si tienen la tarea o el fin de semana la hacen, no se esperen hasta el martes, porque siempre me sucede que el martes la entregan en muchas ocasiones fuera de tiempo, contando con prácticamente una semana para hacerlo. Entonces, yo sé que ustedes pueden administrar bien su agenda, su espacio, y a partir de eso ir resolviendo todas las cuestiones, ¿sale? Bien, chicos, chicas, ¿alguna duda, comentario, algo que quieran agregar? Profe, también va a querer la tarea que dijo que nos había dejado acerca de los materiales que necesitaba. Sí, la subo también. Ya lo Ah, revisamos, pero bueno, nada más es para complementarla, ¿sale? ok. Y de geografía Gracias. también les debo la de los países que conforman las 4 zonas del continente europeo y la de los 10 principales atractivos, ¿eh? Son las dos que les tengo pendientes, chicos, chicas.
Bien, pues si no hay dudas, Sí, comentarios, pero muchas gracias por su disposición, tiempo y atención. Nos encontramos entonces la próxima semana. Que tengan buen fin de semana, cuídense mucho y estamos en contacto. Gracias, perdón, olvidaba decirles, gracias por sus mensajes de felicitación por el Día del Maestro. Los vi también ahí en Classroom algunos. Muchas gracias por su consideración. Es algo que a mí me deja muy contento y que me motiva a seguir haciendo un buen esfuerzo para que ustedes se sientan a gusto en las clases, ¿sale? Y también cualquier recomendación en el trabajo que hacemos. Les decía, este es doblemente complejo porque tenemos 2 materias, ¿sí? Y tenemos que cambiarnos el chip, pero cualquier recomendación, propuesta de mejora es bien recibida, ¿sale? Y en lo que yo pueda apoyarlos, que esté a mi alcance, cuentan conmigo para cualquier situación, ¿sale? Cuídense mucho y nos encontramos. gracias, profe. Adiós.